Buenas tardes, soy la doctora Anneli Vázquez, cursando el fellowship en segmento anterior. En esta ocasión pues voy a hablarles un poco sobre lo que es la cirugía refractiva como introducción, ¿verdad? Pues es un campo que pues cada vez más relevante dentro de lo que es nuestra especialidad, y pues vamos a empezar pues definiendo qué entendemos por cirugía refractiva. Básicamente pues que son procedimientos quirúrgicos pues diseñados para corregir los llamados errores de refracción del ojo, como lo que es la miopía, hipermetropía, astigmatismo y en algunos casos lo que es la presbicia. Todo eso con el objetivo de reducir o eliminar la dependencia del uso de gafas o de lentes de contacto. Esta disciplina pues ha cobrado gran importancia en los últimos años por los avances tecnológicos que nos han permitido realizar intervenciones más seguras, predecibles y pues más eficaces. Aquí los objetivos de las intervenciones son pues mejorar la agudeza visual sin corrección, optimizar la calidad de la visión y en muchos casos pues mejorar la calidad de vida del paciente. Y entre los errores refractivos más comunes que se corrigen, como ya mencioné, la miopía, hipermetropía, astigmatismo y pues hasta la presbicia, ¿verdad? Esta cirugía pues ha experimentado una evolución tecnológica muy marcada, desde técnicas incisionales en la córnea hasta láseres de alta precisión, microquerátomos, femtosegundos y procedimientos intraoculares. Pero también pues cabe resaltar que la elección del paciente también es clave, ya que no todos los pacientes son candidatos y pues los buenos resultados dependen de una correcta evaluación y una buena selección y técnica ajustada, ¿verdad? En cuanto a los resultados, si bien los resultados son excelentes en muchos casos, pues hay que tener en cuenta limitaciones como el grosor corneal, topografía corneal, enfermedades oculares concomitantes, las expectativas del paciente y una posible aparición de complicaciones o de regresión, ¿verdad? Y pues aquí vamos a recordar todo esto, ¿verdad? La historia, los usos, los distintos tipos de técnicas, los pasos preoperatorios, el procedimiento como tal, los cuidados posoperatorios, indicaciones, contraindicaciones, complicaciones, entre otros, ¿verdad? Todos los aspectos adicionales que pues considero que son relevantes. Entonces, como definición, ¿verdad? Para entender lo que es la cirugía refractiva, hay que comenzar por el concepto de error refractivo. Esto se refiere a una situación en la que los rayos de luz que ingresan al ojo no se enfocan correctamente en la retina, sino que se quedan desenfocados delante de ella, como sucede en la miopía, o detrás de ella, como sucede en la hipermetropía, o presentan diferencias en distintos meridianos, como es el astigmatismo. En condiciones normales, pues la córnea y el cristalino colaboran para que la luz se enfoque precisamente en la capa de fotorreceptores en la fovea. Entonces, la cirugía refractiva es el conjunto de procedimientos quirúrgicos que buscan modificar ópticamente la vía visual del ojo para corregir ese error de refracción, ya sea modificando la curvatura de la córnea, alterando su grosor o reemplazando o añadiendo una lente intraocular, ¿verdad? Entre otros. Desde el punto de vista óptico, pues el principio de acción es modificar la potencia dióptrica del sistema óptico del ojo. Por ejemplo, pues al aplanar la córnea se reduce su potencia para corregir la miopía. También al aumentar su potencia se puede corregir la hipermetropía. Y esta modificación puede dejar de depender de lentes correctivas externas. También es importante distinguir entre corrección óptica convencional, como son las gafas, lentes de contacto, y la corrección quirúrgica. La primera pues corrige lo que es la refracción exterior del ojo, y la segunda modifica ya la óptica intraocular propia que es del ojo. En estos procedimientos la córnea juega un papel crítico, pues su grosor, su topografía, o sea la regularidad de la superficie, su biomecánica, como responde lo que es al corte o la ablación, van a determinar tanto la seguridad como la predecibilidad del resultado. Además, cuando se emplean láseres excimer, pues el concepto de ablación tisular, como lo que es la vaporización de tejido corneal, es la base para remodelar la curvatura corneal. Y de este modo pues se pueden obtener los beneficios de reducir la dependencia del paciente a corrección óptica externa y potencialmente mejorar la calidad de la visión, o sea, una mejor agudeza, una menor aberración y una mejor calidad de imagen. Pues para tener una perspectiva completa es importante ver lo que es la evolución histórica de la cirugía refractiva. Las primeras técnicas fueron de tipo incisional,
lo que es la queratotomía radial en los años 70 y 80, en la que se practicaban incisiones radiales en la córnea para modificar su curvatura. En 1949, el doctor José Barraquer desarrolló la queratomelusis, que es una técnica más avanzada que implicaba esculpir la córnea para modificar su potencia óptica. Y hay un hito clave que fue la introducción del láser excimer en 1983 por Stephen Truckle, que permitió una ablación precisa sin daño térmico relevante al tejido circundante. Esto les abrió las puertas a las técnicas modernas de cirugía refractiva. Y a finales de los 80 y principios de los 90 surgió lo que es la técnica LASIK, que es el Laser Assisted In Situ Keratomelusis, que ha sido la más utilizada en el campo para el tratamiento de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Entonces, paralelamente se desarrollaron técnicas de superficie como la PRK, que es la queratectomía fotorrefractiva, y más recientemente procedimientos sin flap como lo que es SMILE, que es Small Incision Lenticle Extraction, y el CLEAR, que es la extracción del lentículo corneal para corrección refractiva avanzada. Esto para minimizar ciertas complicaciones de la interfaz corneal. Para pacientes con altas ametropías o córneas delgadas, se incorporaron lentes intraoculares fáquicas o lensectomía refractiva con implantación de lentes pseudofáquicas. Y en la actualidad, la cirugía refractiva incorpora mejoras en lo que es la topografía, la berrometría, el seguimiento ocular o el eye tracker, femtosegundo para cortes más precisos y técnicas más personalizadas según las características corneales, lo cual aumenta la seguridad y la predecibilidad. Entonces, las principales indicaciones para considerar a un paciente como candidato a cirugía refractiva, es importante tomarlas en cuenta. Primero, debe existir un error refractivo, ¿verdad? Ya sea miopía, hipermetropía o astigmatismo. Esta tiene que ser estable, es decir, que la graduación del paciente no haya cambiado significativamente en los últimos años o años, ¿verdad? También la edad del paciente debe ser adecuada. En general, son adultos con refracción estable. El grosor corneal es un factor clave también cuando se opta por técnicas que remueven tejido de la córnea, es decir, que la córnea debe tener un espesor suficiente para garantizar que luego de la ablación o el corte quede un lecho seguro y estable biomecánicamente. Las expectativas del paciente deben ser realistas, ¿verdad? Es fundamental explicar que no todos los resultados son perfectos y que puede haber necesidad de gafas para ciertas actividades y que también hay riesgos. El ojo también debe estar en buen estado general, sin enfermedades activas corneales, sin keratocono, sin inflamación ocular activa, sin enfermedades de la superficie ocular severas, entre otras, ¿verdad? Otro grupo de indicaciones es el paciente que no tolera las gafas o los lentes de contacto, por ejemplo, por cuestiones de estilo de vida o la profesión que ejercen, como los deportistas, trabajos que requieren claridad visual sin corrección, buceo, clubes militares. También es válida la indicación en casos de anisometropía significativa, aquí hay una diferencia grande entre un ojo y otro, donde las gafas o los lentes generan incomodidad o imágenes dispares. Y por último, el estilo de vida del paciente, ¿verdad? Este juega un papel importante por sus expectativas, sus necesidades visuales para trabajo, sus hobbies, deportes, viajes. Estos deben ser evaluados para decidir si la cirugía refractiva es una buena opción para este paciente y qué técnica es la más adecuada también. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones, también es de igual importancia, ¿verdad? Estas y las precauciones para evitar malos resultados o complicaciones. Entre las absolutas o relativas contraindicaciones se encuentran lo que es una córnea muy delgada o una topografía que sugiera riesgo de keratocono o ectasia corneal futura. Estas se consideran contraindicaciones para muchas técnicas corneales. También enfermedades de la superficie ocular severas como ojo seco importante o blefaritis severa que puedan afectar la cicatrización o la estabilización del resultado refractivo, que también son motivo de precaución. Otro punto crítico es la infección ocular activa o antecedentes de herpes ocular recurrente que pueden llevar a complicaciones postoperatorias graves. Adicionalmente, tenemos pacientes con cicatrización corneal deficiente, uveitis activa
un glaucoma mal controlado o antecedentes oculares complejos que requieren evaluación cuidadosa o que pueden estar contraindicados. También las expectativas del paciente deben evaluarse, ¿verdad? Si tiene una profesión donde el ojo puede estar en riesgo, como un trabajo en el que use maquinaria, explosivos, ambiente seco, estas pueden requerir técnicas específicas o incluso no ser candidatos para esa cirugía. En el caso de embarazos o lactancia, pues la refracción puede variar, por lo que suele postergarse la cirugía, ¿verdad? Si el paciente es muy joven o su refracción aún no está estable, se debe esperar. Y por último, las enfermedades sistémicas mal controladas, como la diabetes severa, enfermedades autoinmunes, todas estas pueden afectar la cicatrización o los resultados y por tanto se consideran precauciones importantes. Ahora pues vemos los diferentes tipos de técnicas de cirugía refractiva que pues hay disponibles en la actualidad, empezando por las técnicas corneales ablativas como lo que es la PRK o la queratectomía fotorrefractiva, en la cual pues se elimina el epitelio corneal y después se aplica el láser excimer sobre el estroma para modificar la curvatura corneal. Luego está la técnica laminar más popular, que es la LASIK, donde se crea un flap corneal mediante un microquerátomo o un láser de femtosegundo y luego se aplica el láser excimer en el lecho estromal, se reposiciona el flap y se completa la intervención. Posteriormente pues se han desarrollado técnicas más mínimamente invasivas sin flap, como lo que es el SMILE, que es Small Incision Lenticle Extraction, o procedimientos como CLEAR, la extracción del lentículo corneal para corrección refractiva avanzada, que utilizan un láser de femtosegundo para extraer un lentículo corneal y así corregir la metropía sin creación de un flap. También existen técnicas incisionales tradicionales menos utilizadas hoy en día, como la queratotomía radial o la queratoplastía térmica. Ahora, para pacientes con altas ametropías o córneas que no permiten tratamiento corneal seguro, se utilizan técnicas intraoculares, es decir, lentes fáquicas, o sea, se conserva el cristalino natural, o lentes pseudofáquicas en las que se reemplaza el cristalino. Y por último, pues muchas intervenciones modernas combinan lo que es la ablación personalizada, una topografía guiada, aberrometría guiada, seguimiento ocular para optimizar los resultados. Aquí la selección de la técnica pues depende de las características del paciente, tomando en cuenta lo que es el espesor corneal, la topografía, la magnitud de la metropía, la edad, la profesión y las expectativas. En otras clases pues vamos a hablar de cada una de estas, por lo menos las primeras tres de las que mencioné, ya que son las que se utilizan, ¿verdad?, en la actualidad. Y aquí pues tenemos, les voy a mostrar un video donde se muestra pues los diferentes láseres, los más utilizados en la actualidad. Aquí tenemos incluso la imagen cómo se va realizando lo que es cómo se va realizando el láser en el PRK, en el LASIK y en el SMILE, ¿verdad? Como podemos ver, pues aquí en el LASIK podemos observar en la parte de abajo cómo se ve el flap que se dio vuelta. En el PRK pues no hay flap, ¿verdad? Y en el SMILE pues el lentículo que se extrae a través de una pequeña incisión. Ever considered getting laser eye surgery but didn't know how it worked? There are three different main types of laser eye surgery: LASIK, SMILE, and surface laser treatments. And each can be explained pretty easily. LASIK uses two layers to open up a thin flap on the surface of the cornea, and then reshapes the cornea underneath. The flap is then placed back over the reshaped cornea and heals independently with time. SMILE uses one laser to reshape the cornea through a small self-healing hole. And surface eye treatments remove the clear skin over the eye and then reshape the cornea underneath with, you guessed it, a laser. Bueno, entonces, como vimos en el video, pues las más utilizadas, ¿verdad? Lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que unas crean un flap, la otra no crea un flap, solamente se elimina lo que es el epitelio y pues la otra solo crea una pequeña incisión donde se retrae un pequeño lentículo y ahí se hace el láser. Ever considered getting laser eye surgery but didn't know how it worked?
Ahora, en cuanto a la evaluación preoperatoria y estudios complementarios, pues hay que hacer una evaluación, ¿verdad? Siempre rigurosa para lograr buenos resultados y minimizar riesgos. Primero se realiza una historia clínica completa que incluye antecedentes oftálmicos como una queratitis, un herpes ocular, una cirugía previa, el uso de lentes de contacto, así como antecedentes sistémicos que puedan afectar la cicatrización corneal o la respuesta al procedimiento. Se mide también la agudeza visual y se realiza una refracción manifiesta y, cuando es necesaria, una refracción cicloplégica para asegurarnos de que la refracción esté correctamente establecida. También la topografía corneal es indispensable. Esta permite evaluar la curvatura de la córnea, identificar irregularidades, detectar formas incipientes de queratocono y planificar la ablación. También la paquimetría mide el grosor corneal central y periférico, lo que es clave para decidir cuánto tejido podemos remover con seguridad. La superficie ocular y la película lagrimal también se debe evaluar, pues un ojo seco severo puede comprometer la cicatrización y la estabilidad refractiva. Se deben evaluar también la motilidad ocular, el alineamiento, el tamaño pupilar en condiciones de poca luz, que esto pues puede influir en fenómenos posoperatorios como halos o un glare. Si el paciente usa lentes de contacto, pues se debe suspenderlos antes del estudio para permitir que la córnea se adapte a su curvatura natural. Por ejemplo, lentes blandas, pues hay que retirarlas 1 a 2 semanas antes. Las lentes rígidas de gas permeable, pues se necesita más tiempo de retiro. Y si se considera una técnica intraocular, ¿verdad?, como ya sea fáquica o pseudofáquica, se pueden requerir exámenes adicionales como una biometría ocular, un UCT de córnea, una barometría para medir las aberraciones de alto orden. Todo esto pues permite planificar adecuadamente la intervención, elegir la técnica y minimizar los riesgos. Ahora vamos a ver lo que son los grandes rasgos, cómo se desarrolla el procedimiento quirúrgico de lo que es la cirugía refractiva. Primero, pues en quirófano se prepara el paciente con la desinfección estándar del ojo, ¿verdad?, colocación del campo estéril, gotas anestésicas tópicas y en algunos casos sedación muy ligera si el paciente lo requiere, ¿verdad? Se aplica un sistema de fijación del ojo y cuando la técnica lo exige, pues hay que usar un rastreador ocular o un eye tracker para seguir movimientos oculares durante la ablación. En lo que es la técnica más común, como lo que es el LASIK, pues se crea un flap corneal, ya sea con un microquerátomo o con el láser de femtosegundo. Se levanta el flap y se aplica el láser excimer para remodelar el estroma y luego se reposiciona el flap, ¿verdad? En lo que es la técnica de superficie, la PRK, se elimina el epitelio corneal, ya sea manualmente o con un láser o alcohol, y luego se aplica el láser excimer sobre lo que es el estroma. Y al finalizar se coloca una lente de contacto terapéutica para proteger la superficie durante la cicatrización epitelial. Ya sea en el SMILE o Clear, la técnica consiste pues en realizar un pequeño corte en lo que es la córnea, crear un lentículo interno con láser de femtosegundo, extraer ese lentículo y de ese modo modificar la curvatura corneal sin necesidad de crear un flap amplio, ¿verdad? Ahora, para las técnicas intraoculares, pues el procedimiento implica una incisión de la córnea, acceso al interior del ojo, implantación de una lente fáquica cuando se conserva el cristalino, o de una lente pseudofáquica cuando se reemplaza el cristalino para corregir la metropía. Y al finalizar, pues se verifica el centrado de la ablación o de la lente, se hace irrigación, se colocan gotas antibióticas, antiinflamatorias y pues como en toda la cirugía, ¿verdad?, como en las cataratas y cualquier tipo de cirugía ocular, ya pues se dan las instrucciones postoperatorias, se realiza un control inicial y todo ello pues en un ambiente estéril y controlado con todo el personal entrenado, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, pues en otras clases vamos a hablar más específicamente de cada una de estas técnicas. Ahora, una parte clave para el éxito de la cirugía refractiva pues es un adecuado cuidado postoperatorio y seguimiento. En las primeras horas luego de la cirugía, pues el paciente debe mantener reposo ocular relativo, evitar frotarse los ojos y cumplir estrictamente con la medicación prescrita, ¿verdad?, lo que son gotas antibióticas para prevenir la infección, antiinflamatorias para controlar la reacción quirúrgica y lágrimas artificiales o lubricantes para asegurar una buena superficie ocular. También se recomienda usar gafas de sol luego de la cirugía para evitar exposición directa al sol o a la luz intensa.
y también para evitar ambientes con mucho viento, polvo o humo. Durante los primeros días es aconsejable evitar piscinas, saunas, maquillaje ocular y actividades que impliquen riesgo de contaminación ocular. Aquí el seguimiento pues es rutinario. Al día siguiente se revisa el estado del flap o la superficie corneal, luego a la semana, luego al mes, a los 3 meses se evalúa lo que es la agudeza visual sin corrección, la refracción, se realiza una topografía corneal y se verifica que la cicatrización y el resultado sean los adecuados. También se evalúa si hay síntomas como sequedad ocular, halos, glare, entre otros, ¿verdad? Se deben dar indicaciones para evitar lo que son traumatismos oculares y en deportes de contacto o ambientes de riesgo quizás se recomiende protección ocular adicional o simplemente pues aplazar la actividad, ¿verdad? Es importante que el paciente pues esté alerta sobre señales de alarma, signos de alarma como dolor intenso, fotofobia severa o que vaya creciendo o aumentando de intensidad, visión borrosa súbita, flash luminosos o moscas volantes en aumento, lo que pues nos puede indicar que hay complicaciones y que requiere una evaluación urgente. En cuanto a los resultados esperados, podemos decir que la cirugía refractiva tiene una tasa muy alta de éxito, especialmente en miopías o hipermetropías de rango moderado. Aquí el objetivo frecuentemente pues es lograr una refracción lo más cercana posible a lo que es la emetropía o con un mínimo residuo, ¿verdad? Para que el paciente tenga una visión sin corrección satisfactoria. La gran mayoría de pacientes pues presentan estabilidad refractiva, aunque puede haber regresión, sobre todo en miopías altas o en pacientes jóvenes con progresión refractiva. En estos casos, pues los resultados pueden variar. Desde el punto de vista de calidad visual, pues aunque la agudeza sin corrección suele ser muy buena, es posible que aparezcan aberraciones de alto orden, halos, glare o disminución de sensibilidad al contraste, especialmente en condiciones de luz baja. Factores claves también para optimizar resultados, pues tenemos el centrado de la ablación, el tamaño pupilar en condiciones escotópicas, el algoritmo de ablación, por ejemplo el de Monerling, los algoritmos esféricos, según la literatura, ¿verdad? Para reducir aberraciones. La cicatrización corneal y la biomecánica residual de la córnea también influyen a largo plazo en lo que es la estabilidad refractiva y en el riesgo de cambios corneales tardíos. También es importante el seguimiento a largo plazo, ya que pueden surgir cambios tardíos como una ectasia corneal, pérdida de la calidad visual o necesidad de un retoque quirúrgico. Asimismo, pues es esencial que el paciente tenga expectativas realistas. Aunque muchos logran visión sin gafas, en algunos casos puede ser necesario usar gafas para ciertas tareas o el paciente pues puede requerir un retoque posteriormente, ¿verdad? Ahora las posibles complicaciones y cómo podemos prevenirlas, ¿verdad? En el intraoperatorio, por ejemplo en el LASIK, pueden aparecer problemas como un flap mal posicionado, cortes incompletos, hemorragias en el espacio de interfaz entre flap y estroma. En la fase posoperatoria temprana pueden presentarse lo que es ojo seco, dolor, halos o glare. Puede haber una subcorrección o sobrecorrección de la ametropía o incluso una infección, aunque esta es poco frecuente si se siguen los protocolos adecuados, ¿verdad? En la fase tardía pueden aparecer complicaciones más serias como la ectasia corneal, lo que es el adelgazamiento progresivo de la córnea con la curvatura normal, también regresión de la corrección, pérdida de la agudeza visual o aumento de aberraciones de alto orden que pueden afectar la calidad visual, especialmente durante la noche. También es importante reconocer los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de complicaciones, como lo que es una córnea delgada, una topografía que es irregular o sospecha de queratoconio incipiente, una pupila grande en condiciones de poca luz, una alta miopía y una técnica inapropiada o un mal centrado de esto, ¿verdad? Para prevenirlo, pues es esencial una buena selección del paciente, elegir la técnica adecuada para cada caso, realizar la cirugía con una técnica adecuada y hacer un seguimiento riguroso.
También es clave educar al paciente sobre los cuidados postoperatorios. En caso de complicaciones, pues el manejo debe ser rápido y específico. Por ejemplo, en un ojo seco severo, pues se maneja con lubricación intensiva, tapones lagrimales u otras terapias para este síndrome, ¿verdad?, de ojo seco. La ectasia corneal pues puede requerir tratamiento de crosslinking o incluso un lente escleral. Las infecciones pues requieren antibiótico-terapia inmediata. Las aberraciones visuales pues pueden requerir retoque o adaptación del paciente. También es esencial que el paciente haya sido informado previamente de los riesgos y que haya firmado un consentimiento informado explícito. Y por último, pues un seguimiento adecuado pues puede permitirnos detectar tempranamente signos de alarma y tratar estos signos de alarma oportunamente. Un aspecto muy relevante y en muchas ocasiones menos visible al paciente es el de los cambios biomecánicos de la córnea y su impacto en lo que es la calidad visual. Después de una ablación corneal se producen cambios estructurales, entonces la córnea se adelgaza, su curvatura puede modificar su perfil, su esfericidad, tanto prolata o oblata, pues puede alterarse. Estas alteraciones contribuyen a la generación de aberraciones de alto orden como la coma y la aberración esférica, que pueden afectar la visión, especialmente en condiciones de baja iluminación o una pupila dilatada. El centrado de la ablación pues es crítico también. Un centrado imperfecto puede inducir un coma, un descentrado del eje óptico y una mayor aberración. El tamaño pupilar del paciente también influye, ya que si la pupila es más grande que el área tratada o del flap, aumenta el riesgo de halos y de glare. La biomecánica corneal es otro factor también. Si luego de la ablación queda muy adelgazada la córnea o hay alteración de su resistencia intrínseca, existe riesgo de ectasia corneal y pues por ello la planificación preoperatoria incluye lo que es una evaluación topográfica, la tomográfica, baquimetría y en muchos protocolos el cálculo de la reserva de grosor residual. Y el uso de algoritmos de ablación esféricos o personalizados como la topografía guiada, la barometría guiada, ayuda a minimizar lo que son las aberraciones inducidas y mejorar la calidad de visión. Además, el seguimiento a largo plazo es necesario porque pues, pueden aparecer cambios estructurales tardíos que requieren vigilancia. Y pues estos aspectos biomecánicos abren la vía para el diseño de futuras técnicas de cirugía refractiva que sean aún más seguras y efectivas. Más allá de los aspectos técnicos, ¿verdad?, existen importantes también consideraciones éticas y de manejo de expectativas. Aquí pues es importante que el paciente reciba una información adecuada sobre los beneficios potenciales, los riesgos, las alternativas como son las gafas, lentes de contacto y lo que puede y no puede esperarse de la cirugía. Aquí el paciente debe tener expectativas realistas y comprender que no siempre se puede alcanzar una visión perfecta, sin corrección, y que puede existir necesidad de gafas para ciertas actividades o de un retoque posterior. Aquí importante el consentimiento informado, que pues esta debe ser específica para la cirugía refractiva, redactado con un lenguaje que sea comprensible, mencionando las posibles complicaciones, la necesidad de seguimiento, la posibilidad de una subcorrección o sobrecorrección, también una posible resequedad ocular, aberraciones visuales y otros riesgos que son menos frecuentes, ¿verdad? La selección ética de pacientes significa no proponer cirugía a alguien que no sea un buen candidato solo por motivos comerciales. Las clínicas y los cirujanos pues, deben contribuir a un buen registro de resultados y seguimiento a nivel institucional para asegurar aquí la calidad y la seguridad del paciente. Y pues también desde el médico, ¿verdad? También es importante considerar no solo el resultado visual, sino la calidad de vida del paciente, su satisfacción y el costo-beneficio. Y por último también recordar que la cirugía refractiva no es un procedimiento que garantice pues, una visión perfecta sin estrés, sino una opción muy buena en un contexto adecuado con sus limitaciones y sus responsabilidades. En cuanto a perspectivas futuras, vemos una aceleración tecnológica, láseres más rápidos y precisos, mayor uso de femtosegundo, vemos un mejor seguimiento ocular, un tracking más refinado, la personalización del tratamiento crece, pues se utilizan ahora una topografía guiada, barometría e incluso algoritmos basados en inteligencia artificial para planificar la ablación o la implantación de lentes.
Se desarrollan también técnicas cada vez menos invasivas y que preservan más tejido corneal, lo que mejora la seguridad y la recuperación del paciente. En el campo de lentes intraoculares, pues las lentes multifocales, las acomodativas o extendidas para la presbicia, pues están alcanzando mejores resultados, lo cual amplía el abanico de corrección refractiva más allá de la córnea. La integración de la biometría, la tomografía de córnea, biomecánica corneal en la planificación quirúrgica también se hace cada vez más robusta. Es necesario pues disponer de más datos de seguimiento a largo plazo que sean relativos a la ectasia, la calidad visual nocturna, aberraciones de alto orden, para seguir mejorando, ¿verdad? Y pues en resumen, la cirugía refractiva pues es una opción segura y eficaz cuando se aplica en el contexto adecuado, es decir, nuevamente, una buena selección del paciente, una técnica adecuada, un seguimiento riguroso, expectativas realistas. El mensaje final, pues, que hay que llevarnos, pues, que una buena evolución y planificación, más una técnica moderna, más un seguimiento adecuado, nos va a llevar a mejores resultados visuales y una alta satisfacción del paciente. Y por último, pues les tengo un video resumen de lo que es cada una de las técnicas de cirugía refractiva, pues la más utilizada, ¿verdad? Como la que es la PRK, el LASIK y SMILE. Striving for perfection is part of human nature. Because advancements make our lives easier, fascinate us and help us to move forward. Sometimes they lead to major contributions that define entire epochs, like the groundbreaking milestones achieved in corneal refractive surgery, with 3 generations in only 30 years. It all started with PRK, the first generation of laser vision correction. Characterized as corneal surface ablation surgery, it is often considered an economical solution. Despite a lengthier recovery period and some patient discomfort, it is still widely performed today. Then LASIK, the second generation of laser vision correction, was introduced as a flap surgery approach. With femto-LASIK, high-precision femtosecond technology is used to cut the flap. Like PRK, it involves reshaping the cornea with an excimer laser. It has become a very popular procedure thanks in part to its quick visual recovery. However, the flap is permanent and accompanied by a slight risk of complications. SMILE, the third generation of laser vision correction, is based on the small incision lenticule extraction technique. Performed with a femtosecond laser, it combines the advantages of both PRK and LASIK. SMILE is a minimally invasive flapless procedure, one that is redefining refractive surgery as we know it. It seems that laser vision correction has never been more advanced, tissue-preserving and gentle for the eye than today. The future is minimally invasive.